Buenas noches, espero que estén bien. Vamos a hacer el video de la semana 4 que va a tratar acerca de lo que son las partes del relevador, algunas prácticas que considero importantes para entender el funcionamiento fundamental del PLC. Las semanas anteriores hemos visto conceptos básicos como fundamentos, arquitectura, módulos de entrada y salida y configuraciones destacadas, pero ya toca el momento de empezar ya en meternos en la parte más técnica, en la parte más más importante del PLC, porque sabemos todos que el PLC trabaja a partir de relevadores, y si no entendemos el comportamiento de este componente electrónico, pues podemos tener dificultades al entender lo que son los diagramas de escalera y pues otras cosas como son diagramas de escalera, cartas de tiempo, programación en algún lenguaje de algún simulador. Es fundamental entender los diagramas de, perdón, es fundamental entender el concepto del relevador para que podamos seguir avanzando. Entonces este video trata de eso y pues vamos a empezar. En esta imagen que les estoy presentando podemos observar el aspecto de una tarjeta de un PLC. Ya hemos visto las configuraciones y podemos recordar que el PLC puede ser compacto, puede ser modular y que bueno, tiene diferentes presentaciones, tamaños según los diferentes fabricantes, pero internamente si abrimos un PLC, es decir, si le quitamos la carcasa, nos vamos a encontrar con algo similar a esto. Y aquí tú puedes ver las diferentes partes que conforman la placa. Por ejemplo, siempre que hablamos de un PLC hablamos de entradas. Te las estoy señalando o te las estoy marcando, que están ahí puestas dentro de otra tarjetita que está conectada por medio de un cablecillo a la placa principal. Y bueno, esas entradas son botones pulsadores que obviamente conforme la programación que tenga el CPU, la memoria de este PLC, pues hará diferentes cosas. Pero bueno, aquí podemos ver la parte de la entrada. Esta parte que está aquí es la fuente de alimentación, porque bueno, todo elemento, toda tarjeta electrónica necesita una fuente, y por lo regular los PLCs trabajan de 12 a 24 volts de corriente continua. Perdón. Y pues esta fuente hace la conversión de alterna a directa. Y más adelante tenemos lo que es la parte del CPU y memoria. Pero bueno, vamos a considerar que este circuito integrado que está aquí es el CPU, que es donde se encuentra el programa previamente introducido a través de una PC o de un teaching box. Si se tratara de un PLC compacto, pues se puede programar mediante las teclas del panel frontal. Esto que tú ves aquí, pues es un puerto serial que puede servir para conectar a la computadora y reconfigurarlo o reprogramarlo. Pero lo más importante de hoy es esta parte que voy a encerrar en color rojo. Esta parte que está aquí, en la parte trasera de la tarjeta, como te puedes dar cuenta, si la acercamos un poquito más, no tanto, si la acercamos un poquito más, vas a observar estos componentes de color naranja y atrás de ellos vas a encontrar componentes verdes, que bueno, los naranjas son relevadores y los verdes son borneras de 3 tornillos. Por lo regular al relevador se le ponen borneras de 3 tornillos porque necesitamos tener acceso a los contactos del relevador, ya sea contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado o el común. Pero se necesitan forzosamente siempre borneras de 3 pegadas al relevador de salida del PLC. Y vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces podemos decir que esta placa pertenece a un PLC de 4 entradas, 8 salidas. Sin tantos detalles, ahorita nos interesa nada más entender lo que es el relevador. Pero quiero que entiendas, quiero que te metas esta idea desde ahorita. El relevador es parte fundamental del PLC. No existiría el PLC si no existiría el relevador. Ya sabes que antes de que el PLC existiera, los procesos industriales se resolvían con controles a través de relevadores.
tableros de control a base de puro relevador, pero eso ya es historia. Te voy a presentar en la siguiente imagen la composición interna, o mejor dicho, bueno, sí, la composición interna y la parte de los contactos del PLC. Tengo dos imágenes que me sirven de varias cosas, ¿no? Analicemos la primera. En la primera imagen podemos ver que nuestro relevador está de cabeza, porque obviamente tenemos que analizar sus pines, sus patitas, y estos dos que estoy marcando, pues ya tienen una nomenclatura. Aquí nos dice este que es el número 4 y está marcado como normalmente cerrado. Y este que está marcado con el 5 es normalmente abierto. Podemos encontrar el 4 de este lado del diagrama, porque bueno, este es el, digamos, es un dibujo. Pero aquí tenemos el símbolo electrónico del relevador. Y si empezamos a ubicar estos puntos, empecé por el 4, voy a mantenerme en el 4 y el 5, porque son los que están del lado derecho. Este es 4, este es 5. Y aquí lo que debes de poner atención es que estos números vienen por estas flechitas y vamos a llamarlos contactos fijos. Estos dos son contactos fijos. El que voy a poner de color naranja es un contacto móvil. Este contacto móvil se va a mover, va a estar pivoteado por este punto. Es decir, ese contacto móvil puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, dependiendo del estado de la bobina. ¿A qué me refiero? La bobina es este elemento que podemos ver aquí en este cuadrito verde. Esta bobina lo que hace es energizarse para cambiar el estado de los contactos internos del relevador. ¿A qué me refiero con energizarse? Si aquí le conectáramos una batería, una pila, con su polo positivo o su polo negativo, o al revés, no importa, y le metemos unos alambrillos ahí, podríamos decir que se está cerrando un circuito que va a través de esta bobina, y sabemos que el voltaje que cruza o recorre, mejor dicho, una bobina, genera un campo magnético. Ese campo magnético es el responsable de hacer esto, de mover el contacto móvil. Es decir, si se encuentra en la posición de arriba, cuando tú energizas esto, genera campo magnético y el contacto móvil cambia a otra posición. ¿Para qué? Para que interpretes los contactos como normalmente cerrado o normalmente abierto. Es decir, en este momento el relevador está desconectado, está patas para arriba, entonces está en reposo, no está energizado porque no está conectado, por lo tanto se encuentra en normalmente cerrado. Es decir, hay contacto entre las patitas 3 y 4. Cuando tú energizas la bobina, ese contacto que es cerrado va a cambiar de estado a normalmente abierto, y el que estaba abierto, que son las patitas 3 y 5, va a pasar de abierto a normalmente cerrado. Es tan fácil como echar una moneda al aire. Tú sabes que si avientas la moneda y la dejas caer en el piso, si te cae águila por arriba, abajo tienes sol. Y si la avientas otra vez y arriba te queda sol, abajo tienes águila. Solo hay dos opciones, o águila o sol. En el relevador solo hay dos opciones, o está abierto o está cerrado. Pero esos contactos son un arreglo mecánico, porque internamente son unas plaquitas que están haciendo contacto, pero no vayas a pensar que son 4 placas, son 3, porque fíjate, aquí podemos ver que es patita 3 y patita 4, y aquí podemos ver que es patita 3 y patita 5. Entonces la patita 3 es común, y así se conoce, y aquí lo dice, común. Entonces esa patita 3 es la patita móvil. Entonces cuando la patita móvil se encuentra en reposo, está haciendo contacto en 4. Y cuando la patita móvil, o el contacto móvil, vamos a llamarlo por su nombre correcto, cambia de posición, hacia abajo está haciendo contacto con la patita 5. Y te vuelvo a repetir, el contacto que sin energía está haciendo contacto con este contacto móvil es la patita 4, entonces se considera como normalmente cerrado, y el de abajo queda abierto. Y cuando la patita cambia de posición,
inviertes el sentido de las cosas. El que estaba abierto ahora es cerrado y el que estaba cerrado ahora es abierto. Vamos a verlo con la siguiente imagen para que lo entiendas. En esta imagen podemos ver los componentes internos de una forma pictórica pero más detallada de lo que es el relevador. Esta bobina está en forma vertical y está enrollada pues en un núcleo. Este núcleo está puesto al propósito ahí para que cuando la bobina se energice tenga el efecto del electroimán. Si comparamos la imagen de arriba con la de abajo, estas dos patitas serían las patitas 1 y 2 porque son las que están conectadas a la bobina. De este lado está la parte importante, que son los contactos, y lo que quiero que entiendas es que estos contactos son dos fijos y uno móvil. Los fijos son este que está aquí, el que tiene NC, que significa normalmente cerrado, y el otro es el que está a la derecha, que dice NO, que es normalmente abierto. Esos contactos no se mueven, esos contactos son fijos. El contacto que se va a mover es el que está en la parte central, es el común. Y este contacto, si te das cuenta, está conectado a través de este mecanismo a otro componente que se llama armadura. Entonces, cuando el electroimán se activa o la bobina se activa, por magnetismo esta armadura baja y hace contacto en esta en esta parte del núcleo, y por lo tanto pivotea, y el contacto que se encuentra ahorita normalmente cerrado cambia de posición hacia este lado. Por lo tanto, el que estaba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra. Eso es lo más importante que debes de tener ahorita en la cabeza, ¿no? Eso es lo más simple. Pero bueno, no hay solamente el único tipo de relevadores. Este relevador, cuando tú lo vas a comprar a la tienda de electrónica, lo vas a pedir con ciertas características. Lo vas a pedir con el siguiente nombre: un relevador o un relé, así lo puedes pedir, de un polo, un tiro. Y también debes de agregar con qué voltaje lo quieres, a 12 volts. Porque si no lo pides así, te pueden dar otra cosa que tú no necesitas. Y bueno, este relevador anda por ahí de los 15 pesillos. Entonces, si tú te equivocas, te puedes comprar algo más caro que no te va a servir. Hay otro tipo de relevador, que es el que tengo aquí abajo. Ahí está la imagen. Este relevador se llama, o lo puedes pedir como relevador de 2 polos, 2 tiros. Y lo puedes pedir también a un voltaje, por lo común viene a 12, a 24 y en algunos casos hasta 30 volts. Aquí en la imagen te lo manejan a 30 volts y obviamente traen un amperaje, ¿no? Un amperaje para que sepas cuáles son las características correctas de ese relevador. Pero bueno, aquí en esta imagen de aquí abajo estoy agregando, digamos, los dibujos técnicos de este componente para analizarlo. Entonces mira, esta parte que está aquí en azul, esta cara, digamos que es esta cara que está aquí. Es la parte lateral, vamos a llamarla lateral. Y esta parte que está de este lado, vamos a ponerle una F porque simboliza la parte frontal de tu relevador. Entonces, si aquí tienes 4 pines en la parte lateral y en la parte frontal tienes 8, vas a entender que este relevador tiene un total de 8 patitas. 8 patitas que te indican aquí abajo. 8 patitas que, bueno, debes de entenderlas para saber qué cosa es cada una. Y para eso está este auxiliar que está aquí. Esta imagen auxiliar que me dice que las primeras 2 patitas son la bobina. Las siguientes 6 patitas son los contactos, porque este relevador maneja 2 pares de contactos. El anterior manejaba nada más un par de contactos, uno cerrado, uno abierto, pero aquí hay 2 pares. Entonces tenemos 2 cerrados, 2 abiertos. Pero por ejemplo, estos de aquí, estas patitas de aquí, son los contactos móviles. Están como espejeados, ¿no? Y los que están a continuación son contactos fijos. Entonces cuando esta bobina se activa, este contacto móvil cambia de posición y los normalmente cerrados se abren y los abiertos se cierran. Es la misma idea pero al doble. Ahora vamos a pasar al documento que te voy a mandar esta semana. En este documento tú vas a encontrar 3 prácticas que tienes que resolver aquí en el papel. No es necesario que lo hagas con relevadores reales, porque no te puedo mandar a la calle a comprar material por la situación de la pandemia. Pero bueno, posiblemente entre tu caja de herramientas de electrónica tal vez encuentres un par de relevadores y puedas hacer esta práctica.
La práctica número 1 consiste en identificar las partes. En los minutos previos a esta práctica te mencioné cuáles son sus partes, cuáles son las patitas, pero aquí te dan instrucciones precisas de cómo medir, cómo testearlo, cómo identificarlo a través de un multímetro. Aquí nos dicen que también la bobina del relevador tiene una cierta resistencia que podemos medir, pero para identificar las partes del relevador, las patitas, para identificar los contactos, seamos concretos, para identificar los contactos necesitamos medir continuidad, pero aquí te explican paso por paso cómo hacerlo. Entonces, es muy sencillo, solo te pido que leas esta parte y conteste las pequeñas preguntas que aquí vienen. Y este ejercicio que viene para el relevador de un polo 2 tiros se repite en la siguiente página para el relevador de 2 polos 2 tiros. Y es nada más contestar, leer y contestar, simplemente es eso. Aquí en este cuadro te pido que describas los elementos que forman parte de un relevador. Además explica detalladamente el funcionamiento de un relevador de un polo un tiro y el de 2 polos 2 tiros. Es decir, lo que leíste acá arriba me lo vas a resumir en este cuadrito que está aquí. Porque recuerda que estos archivos te los mando para que los transcribas y después los contestes. Ahora, aquí la cosa se pone interesante porque llegamos a una práctica. Práctica 2. Dice así: circuito de activación de potencia, de activación y de potencia con relevador. Aquí nos dan una lista de material. Aquí nos dan un circuito. En esta parte tenemos un circuito. Y el ejercicio consiste en que pases este diagrama a este protoboard. ¿Por qué lo hago así? Porque no hay otra forma de ver que lo hagas. No puedo ir yo a la escuela porque obviamente estamos desde casa. Ustedes no los puedo llevar a la escuela, no los puedo ver a todos en su casa para revisarles sus circuitos. La única manera que tengo de ver que entiendan estos conceptos es que me dibujen estos componentes en este protoboard. Aquí si analizamos el circuito, vamos a ver esto, miren, tengo una fuente de 6 y tengo una fuente de 12. Son dos fuentes distintas para hacer este circuito, entonces yo te recomiendo que esta parte del protoboard, que son las líneas o tiras de alimentación, las uses por separado. Puedes usar esta tira de arriba para la fuente principal de 6 voltios y la tira de abajo la puedes utilizar para la fuente de 12 voltios, pero te repito, es todo dibujado. Vas a dibujarme un push button. Tú sabes que un push button hay de 4 pines. En este caso vamos a usar push button de 2 pines nada más. Y vas a dibujar un cuadrito más o menos así, para que yo vea en dónde estás conectando las patitas del push button. Y por ejemplo, en este caso, mira, este push button va conectado a la bobina del relevador. Entonces por acá te dibujas un relevador y le sacas 5 alambritos. Le vas a sacar y vamos a hacerlo así, miren. Lo vas a dibujar y más o menos por aquí abajo queda lo que es el común. Por aquí te queda una patita, por aquí te queda otra patita, aquí te queda otra y aquí te queda otra. Y si recordamos las ilustraciones anteriores, podemos recordar que esta y esta son bobinas. Esta es común, puedes sacarle un alambre por acá. Y estas de acá son los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces a partir de ahí tú puedes ir conectando diferentes cosas. Por ejemplo, habíamos dicho que la bobina va a un push button, entonces puedo poner de aquí con otro color, como si fuera un alambre de cobre con forro naranja, otro alambre que me conecte a un push button, y el push button lo voy a dibujar como un cuadrito, y aquí entra este y sale el push button de acá, y el push button iba a la fuente, entonces voy a conectar el push button a la fuente. Así, quiero que utilices tus habilidades de dibujante, pero tratando de hacer armónico tu dibujo y que quepa todo dentro del protoboard. Ahorita en otro videito corto que voy a anexar a este video vamos a ver el funcionamiento de esta práctica, pero también te voy a enseñar cómo se funciona o cómo se hace en Proteus para que hagas la simulación, ya que no tienes el material necesario. Si cuentas con una computadora, pues posiblemente lo hagas en Proteus. Y bueno, Proteus es muy fácil, te voy a enseñar cómo se haría ahorita, ¿no? Entonces mira, este circuito lo que hace, te lo explico primero, este circuito lo que hace es manejar un circuito doble o circuito diferenciado. ¿Por qué? Porque tiene dos fuentes, una de 6 y una de 12. La fuente de 6 es la fuente principal y está conectada simplemente al push button y al relevador, pero no a todo el relevador, solo está conectado a la parte de la bobina, y la fuente secundaria está conectada a los contactos. Y ve esta parte, quiero que entiendas esta parte para que entendamos ya bien lo que son los contactos y los cambios de estado.
Por ejemplo, mira, este LED que te indico que está prendido porque está en color rojo, significa que hay voltaje por aquí, pasa por esta resistencia, entra por la parte positiva del LED, sale por la parte negativa del LED, que es el cátodo, sube por esta línea, y si te das cuenta, aquí sí hay continuidad, porque el contacto móvil está normalmente cerrado, y por lo tanto el circuito se cierra y este LED va a prender. Ahí está prendido. ¿Qué pasa con el segundo LED? Pues se encuentra apagado porque este hueco que te voy a poner aquí en azul, es un cortocircuito que hace que no pase el voltaje por aquí. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo presiono este botón? Cuando yo presiono este botoncito, el relevador se energiza y genera el campo magnético que hace que el contacto móvil cambie de posición. Cambie de posición hacia este lado, por lo tanto, en esta sección hay un cortocircuito y este se apaga. Y puedes ver que el voltaje circula ahora por esta resistencia, por ese LED, el circuito se cierra y ahora este LED estaría encendido. Esto que te acabo de explicar te lo voy a demostrar en Proteus y ya lo tengo aquí cargado. Aquí lo tengo cargado, vámonos a Proteus y aquí está el circuito. Aquí está el circuito armado. Si tienes alguna dificultad en Proteus, mejor voy a hacer otro video para enseñarte a armar circuitos simples en Proteus. Aquí puedes ver del lado izquierdo la fuente de 6. Aquí puedes ver arriba el push button. Y en esta parte está el relevador. Que te lo imagines bien, ponte a pensar que el relevador es más o menos algo así, cuadrado, y dentro de él están estos 5 alambritos, sale uno para acá, sale uno para acá, este es el 3 que es el común, este es el 4 que es normalmente cerrado y este es el 5 que es normalmente abierto, y este sería 1 y 2. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento la fuente secundaria, que es esta, está cerrando un circuito a través del LED, de la resistencia, y pasa a través del contacto móvil para poder circular el voltaje, para poder circular su corriente y encender este LED. Ahorita se ve apagado porque no he puesto en automático la simulación, pero ahorita lo ponga se va a prender. Pero es básicamente el mismo circuito. En la parte de abajo tengo los controles de la simulación. Aquí puedes ponerle play, puedes avanzar por partes, ponerle pausa o detenerlo. Vamos a darle play y fíjate qué es lo que pasa. Automáticamente el contacto móvil se puso en azul, significa que está en espera de algún cambio que le mande el electroimán. Pero ahorita el push button está sin presionar, pero como te lo dije ahorita, la bobina, perdón, la fuente de 12 voltios pasa por aquí, pasa por acá y el circuito se cierra, por lo tanto hay circulación de voltaje y el foco prende, está en color rojo. Entonces cuando yo presiono el push button, fíjate que va a pasar. Y lo voy a presionar con el mouse. Ahí está. El contacto móvil cambió de posición. Es decir, aquí existe un corto y por lo tanto este se apaga. La misma fuente está conectada a otra resistencia, a otro LED. El circuito por fin puede pasar por aquí ya existe continuidad y se cierra y por lo tanto este LED va a encender. Si yo suelto el push button, se apaga y se prende, se apaga y se prende, se apaga y se prende, se apaga y se prende. Eso es lo que hace el circuito de esta ilustración. Y ya te expliqué en Proteus qué es lo que hace. En la misma práctica vas a encontrar otro diagrama, un diagrama que se parece al anterior pero tiene alguna modificación. Tiene la misma parte, es un diagrama, es un circuito diferenciado también porque maneja dos fuentes. Aquí tienes la fuente, aquí tienes el push button y el relevador. Y en la parte del lado derecho manejas 9 voltios porque vas a conectar un motor. Pero chécate el motor donde está conectado. El motor tiene dos alambres, entonces entiendo que es un motor de corriente directa. Estos dos alambres van ¿a dónde? Va al contacto normalmente abierto y va a la fuente. Entonces como aquí hay cortocircuito ahorita, el motor no va a girar. Cuando yo energice el sistema, el motor no va a girar. Cuando yo energice el sistema y presione el botón, este cortocircuito se cierra y el voltaje fluye a través del contacto móvil, se cierra el circuito de la fuente secundaria y el motor empieza a girar. Vamos a ver si es cierto. Acá lo tenemos en Proteus. Vamos a buscarlo porque aquí tengo varios. Aquí está. Vamos a darle el acercamiento que necesitamos y vamos a detener la simulación. Si detengo la simulación, todo se ve en colores grises, el motor se ve en color negro y el contacto móvil se ve gris porque no está activo el sistema. Si yo le doy aquí a la simulación, se activa el motor pero está en reposo.
el contacto está esperando alguna instrucción. Esos elementos se ponen en azul porque Proteus los anima, les da movimiento. Entonces ve, yo le voy a dar aquí al push button, lo voy a dejar ahí presionado, y mientras yo tenga presionado el botón, el contacto móvil, lo voy a dejar aquí, el contacto móvil hace contacto con el punto 4, que era el normalmente abierto, ahora se convierte en cerrado y el voltaje circula para que el motor gire. Esto se va a detener cuando yo suelte el botón. Así de simple. Otra forma para que este sistema se detenga, para que esto se detenga, a lo mejor le corto aquí. Aquí en esta parte le hago un corte con las pinzas. Entonces, pues es obvio que al no haber alimentación, pues el motor se va a detener. Y bueno, ya para acabar con el documento que te voy a mandar, te voy a, y bueno, obviamente en este circuito hay que hacer el dibujo a mano con las partes que ves arriba dibujadas en el protoboard. Y obviamente pues va a ser un comentario acerca de las prácticas. Hay una práctica todavía, una práctica más, que es la práctica 3. Pero esta práctica me gusta mucho porque dice así: circuito de control y potencia, corriente alterna. Chécate el dibujo. Tienes una fuente, pero una fuente polarizada. Aquí está el más, aquí está el menos. Significa que esta fuente es de VCC. Y aquí hay un push button. Y todo esto es el relevador. Todo esto es el relevador. Pero, chécate esto. Circuito de potencia. Y aquí dice que es alterna. Entonces, aquí para que quede más exacto el dibujo, deberíamos de poner un círculo y una onda senoidal para indicar que es una fuente de corriente alterna. Entonces aquí entra así como que, ¿cómo le voy a hacer para combinar en el mismo circuito dos voltajes? No hay problema, porque el circuito está partido a la mitad. De la bobina para acá hay voltaje pequeño y de la bobina para acá hay voltaje grande, aunque sea alterna, no pasa nada. Vamos a ver en Proteus qué es lo que hace. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y te lo voy a demostrar. Pero ese está por aquí abajo. Aquí está abajo. Déjame centrarlo bien para que no haya confusiones y no digas que no entendiste. Sale y vale. Ahí está, mira. Aquí está el dibujo correcto de una fuente de corriente alterna. Este que está aquí. Se parece mucho a este, pero este está polarizado, más o menos. Este se le pone el senoidal porque es alterna. Es el mismo relevador. Aquí cambia en lugar del push button un interruptor para que veas que también funciona. Y este cambia. Este no se parece a los de arriba. Este es un foco de casa, un foco que trabaja con voltaje de 127. Vamos a corregirlo. Aquí es de 127 voltios. 127 voltios para que no haya bronca. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues simplemente prendemos la simulación, cerramos el interruptor y el foquito pues va a prender. Y pues ya quedó. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Vamos a verlo. Miren, aquí tengo este circuito, lo hice 2 veces para ver cómo funciona y ahí está. En el circuito de arriba sí se alcanza a ver bien cómo prende y apaga la bombilla. Ahorita checamos porque en este no quiso prender. Pero bueno, es básicamente el mismo circuito. Solo cambié el elemento del... Perdón, a ver, aguántenme, aquí ya se me fue la imagen. Es el mismo circuito, solo que aquí el relevador es distinto. Aquí al parecer tiene carcasa, aquí no, pero es exactamente lo mismo. Vamos a poner los dos juntos. Vamos a darle aquí y vamos a cerrar los contactos. Pues aquí se ven. Aquí se ven. Ahí está, muchachos. Entonces, aquí está el foquito que está prendiendo y apagando. Entonces podemos decir que esta práctica pues ya está resuelta. Y a forma de resumen, te digo que el relevador es un elemento muy importante en electrónica porque te permite manejar distintos voltajes y se maneja más como un elemento de salida. Un elemento de salida en donde tú puedes controlar cosas del exterior. Aquí en estos dibujitos, bueno, está la explicación de cómo el campo magnético te atrae el contacto móvil para que circule la corriente y obviamente pues hay que dibujar esta práctica de forma dibujadita aquí y me explicas qué es lo que hace el circuito. Vamos a pasar entonces, muchachos, a la explicación real de los circuitos en el protoboard. Eso ustedes no lo van a hacer, pero quiero mostrárselos para que lo vean.
En esta parte del video podemos ver las partes de un relevador. Este relevador pues tenía su carcasa, pero se la quité para que podamos apreciar perfectamente las partes del relevador. Obviamente pues bueno, todo está sustentado en una base de plástico para que tenga estabilidad. De la parte derecha vas a encontrar lo que es la bobina, pero dentro de la bobina hay un núcleo de metal, que es donde se enrolla esta bobina, y se hace de esta forma para generar lo que es un electroimán. Esta parte que tenemos arriba se llama armadura, y la armadura está controlando lo que es el contacto móvil, que es el que se encuentra en la parte del medio, el contacto móvil. Los demás se llaman contactos fijos, y en este caso, cuando este contacto que se encuentra en medio hace contacto con el que está a la derecha, es un contacto normalmente cerrado. Cuando se energiza la bobina, se genera el campo magnético y este contacto móvil se mueve por acción de la armadura y pasa de estar tocando el primero o tocando el tercero, como lo quieras contar de izquierda a derecha, pasa a tocar o hacer contacto con el primer contacto que está a la izquierda, y en este momento se encuentra abierto, pero cuando se mueve pasa a un estado cerrado. Cuando se deja de energizar la bobina, por la estructura mecánica del relevador, regresa a su posición normalmente cerrada. Ahorita se encuentra energizado este sistemita, y solo con tocar el push button voy a energizar la bobina y vamos a ver cómo cambia el contacto de cerrado a abierto y viceversa. Ahí podemos ver cómo se activó el electroimán, la armadura bajó por acción de ese magnetismo, y el contacto móvil que está asociado a esa armadura por medio de este plástico que está aquí en medio se mueve, pero como tengo el botón sostenido, el contacto queda cerrado del lado izquierdo, pero si yo lo suelto regresa a su posición inicial, que es cerrado del lado contrario. Es decir, en una bobina, o mejor dicho en un relevador, siempre vas a encontrar dos contactos que se encuentran cerrados o abiertos o cerrados, pero básicamente son tres plaquitas las que están en constante movimiento, para cerrar y abrir esos contactos. Y te repito sus partes ya para terminar. Esta es la base, esta es la bobina, por dentro de la bobina encuentras el núcleo, esta es la armadura, contactos fijos y contacto móvil. Y este funciona cuando accionamos el electroimán. En esta práctica podemos entender el funcionamiento de un relevador. Un relevador normal de un polo 2 tiros. Ahorita el sistema se encuentra energizado y ya puedes observar que un LED se encuentra prendido. Eso se debe a que ya está conectado al relevador a través de un contacto que se encuentra normalmente cerrado. Cuando yo presiono el botón, los contactos internos van a cambiar de posición y el foco que se encuentra prendido se va a apagar y el foco que se encuentra apagado va a prender. Vamos a ver. Ahí está. Mientras yo mantenga sostenido el botón, los contactos se mantienen en esa posición, y cuando yo suelte el botón, el electroimán se desenergiza y regresan a su posición original. Ahí tenemos, una vez más. En esta práctica tenemos una variación de la práctica anterior. En lugar de utilizar LEDs, estamos utilizando un motor, pero solo está conectado al contacto normalmente abierto del relevador. Entonces, cuando yo presiono este botón, un motor que se encuentra a la izquierda va a funcionar. Cuando presiono el botón, voy a mover el celular para que se pueda enfocar el motor y puedas ver cómo funciona. Cuando yo dejo de presionar el push button, deja de entrar ese voltaje al motor y por lo tanto se va a detener. Ahí lo tenemos. Y te puedes dar cuenta que las dos prácticas están conectadas. No he dejado de trabajar porque, bueno, en mi protoboard estoy conectando ambos circuitos. Este y el del motor. En esta última práctica vamos a ver algo un poquito más avanzado. Estamos conectando el relevador a un foco doméstico, un foco que está conectado
a la línea de luz de la casa. Entonces te vas a preguntar, ¿está manejando dos fuentes de alimentación? Sí, estoy manejando una fuente de alimentación a 12 volts a través de mi fuente. Te muestro los cables de la fuente. Esta fuente es una fuente de 12 voltios de corriente directa. Y aquí, bueno, se puede ver la extensión donde estoy haciendo el circuito necesario para poder meter ese voltaje al protoboard, el voltaje alterno. Pero entiende, es un circuito diferenciado porque solamente estoy ocupando la corriente alterna cuando el relevador cambia de estado y cierra los contactos. Ya está todo listo para que yo presionando este botón se encienda la luz. Vamos a ver qué pasa. Como te puedes dar cuenta, bueno, toda la iluminación cambia en esta parte del video porque pues es mucha la intensidad. Ya apagué la lámpara que tengo en la parte de arriba para ver qué pasa, ¿no? Ahí está. Podemos ver que la bombilla va a permanecer prendida mientras yo tenga el botón presionado. Si yo suelto el botón, regresa a su posición, el relevador regresa a su estado normal, y pues la bombilla se apaga. Enfocamos bien la camarita y ya quedó. Entonces esta es otra aplicación de relevadores donde puedes manejar dos voltajes distintos sin que se revuelvan. Esa fue la explicación, muchachos, de las prácticas ya conectadas en un protoboard, alimentados con una fuente real y con elementos electrónicos que pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica, ¿no? Ojalá que tengan la oportunidad de encontrar dentro de su casa esos materiales para que hagan esas prácticas. Les voy a enviar este archivo a su Classroom. Ya saben que primero se transcribe, después se contesta, pero bien importante, este video quiero que lo vean completo y que me hagan un comentario ahí en el YouTube. Y ese comentario quiero que le saquen una foto y lo agreguen en su tarea. Para que no tengan confusiones, en las instrucciones de Classroom voy a dejar específicamente lo que quiero. Así que bueno, yo creo que es todo por este video, chavos. Y la próxima semana vamos a ver otras prácticas más avanzadas de relevadores. Sale y vale. Gracias.